importantes no estarían donde están, ¿sí? Yo estoy convencido en más de una ocasión que nada está puesto porque sí, ni por casualidad, ni de vicio. Pero hoy vamos a hablar de, en cuanto terminen de entrar todos, vamos a hablar de la cabeza. Y voy a preguntar una obviedad. ¿Por qué se les ocurre que puede ser tan importante la cabeza? Repito, todo lo que tenemos en el cuerpo es importante. Pero a algunas partes le podemos asignar un poquito más de importancia que a las otras. ¿Por qué se les ocurre que la cabeza es tan importante? Tiene órganos nobles. Uno. Por el sistema nervioso. Ajá, bien. Contiene nuestra computadora, nuestro centro de mando, que es el cerebro. Y de ahí para abajo las estructuras del puente, y se va a conectar después ¿con quién? Con la médula, que es la que lleva y trae toda la información de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, y además nos permite ejecutar todas las respuestas que vienen desde nuestro cerebro hacia todas las eferencias, sea un movimiento, sea una secreción glandular, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué más contiene la cabeza? ¿O qué otras cosas encontramos en la cabeza además de nuestro principal ordenador? La mayoría de los órganos de los sentidos. Muy bien, los órganos de los sentidos, sobre todo los telereceptores, los receptores a distancia, ¿sí? Vamos a encontrar, son los que nos van a permitir estar alertas a potenciales amenazas que nosotros podamos tener en el medio y eventualmente responder a esas amenazas. Entonces, si nosotros hablamos del cráneo, vamos a hablar en primera instancia de lo que es la caja craneal. Y esta caja craneal, que va a estar formado por distintos huesos, algunos en la bóveda, otros en la base, otros en el macizo facial, donde van a estar contenidos los principales órganos, ¿sí? Y estas articulaciones son del tipo de las suturas óseas, o sea, es como si fuesen costuras. Si ustedes han visto alguna vez un cráneo, van a ver que las articulaciones entre los huesos son suturas, es como si estuviesen cosidos. Carecen de movilidad. ¿Será que carecen de movilidad? No del todo, dicen. Así es, muy bien. Antes se pensaba que los huesos del cráneo no podían moverse entre sí justamente por este tipo de articulación que tenían. Inclusive en alguna clasificación, cuando se habla de articulaciones inmóviles, se menciona como ejemplo a las suturas óseas del cráneo. Por eso este gran signo de interrogación. Carecen de movilidad, y la verdad es que tienen movilidad. Y eso se lo debemos, o el comienzo de eso se lo debemos a don William Garner Sutherland, que debe haber sido pariente probablemente de Donald Sutherland y de Kiefer Sutherland, los dos actores de Hollywood. Este señor, que en su comienzo trabajaba en un diario, se ve que era periodista, se inscribió en la Escuela Americana de Osteopatía y egresó de ahí allá por el año 1900. Y fue el primero, o uno de los primeros, que estudió y sistematizó todo lo que tenía que ver con los movimientos de las articulaciones del cráneo, dando lugar a un capítulo, digamos, de la osteopatía, que es la terapia craniosacra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pelvis y también decíamos que el sacro se movía, no se movía? Vaya que se mueve. Ustedes ya saben que a partir de la nutación y de la contranutación, articulaciones que antes, o huesos que antes pensábamos inmóviles, no solo que no son encima, esa movilidad que tienen, poca o mucha,
eso es relativo, pero esa movilidad que tienen son fundamentales para actos cotidianos de nuestra vida. Entonces, gracias a este señor, graduado de la Escuela Americana de Osteopatía, empezamos a conocer o empezamos a noticiarnos de que las suturas o las articulaciones de los huesos del cráneo sí tenían movimiento. Entonces, la cabeza, como decíamos, soporta el macizo facial. Y el macizo facial es lo que va a contener, entre otras cosas, los receptores sensoriales. Aquí vemos un esquema, una foto de lo que serían todos los huesos del cráneo, que en total hacen 22 huesos, que vamos a dividir entre lo que es la caja craneal y la base del cráneo, como vamos a ver en un momento. Entonces, en este macizo facial vamos a encontrar los receptores sensoriales, que si nosotros en la cabeza tenemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto, la audición y también el tacto, porque el tacto está distribuido o está diseminado por todos, digamos, nosotros tenemos receptores táctiles en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, más allá de que usemos el tacto fundamentalmente de las manos por ahí para percibir alguna sensación táctil, también podemos percibirla con todo lo que tenemos en la cara. Pero, fundamentalmente, vamos a tener todos estos receptores sensoriales que los vamos a poder orientar en el espacio. ¿Gracias a qué? Gracias al raquis cervical. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del raquis, y particularmente del raquis cervical? Mencionamos que era fundamental toda la posibilidad de movimiento que tenía orientar la cabeza en el espacio. Nosotros sabemos que para dirigir nuestros movimientos necesitamos orientar la vista y gracias a eso podemos ubicarnos y saber por dónde andamos, por dónde caminamos, cuáles son los accidentes que vamos a encontrar en el terreno, cuáles son las potenciales amenazas, sumado esto a toda la alerta que nos puede brindar el sentido de la audición. Entonces, la conexión que tiene la cabeza con el raquis cervical y gracias a la movilidad que presenta este raquis cervical es lo que nos permite orientar estos receptores sensoriales en el espacio. A su vez, la cabeza va a tener un par de puertas de entrada que son muy importantes. La boca y la nariz, que es la que nos va a permitir la entrada de alimentos fundamentalmente y que aloja el sentido del gusto. Ustedes saben que la lengua tiene papilas gustativas distribuidas en toda su superficie que nos permite discriminar los distintos sabores. Bueno, todo eso está contenido en la boca, que además es, como les decía recién, puerta de entrada para alimentos y bebidas. La otra puerta de entrada que estratégicamente ubicada por encima de la boca es la nariz, que por un lado nos va a permitir la olfacción, es decir, oler todo aquello que nosotros vamos a llevar a la boca. Ustedes saben que muchas veces los sabores empiezan en la nariz y terminan en la boca. Cuando sentimos el olor de algo rico, de algo que estamos por comer, va entrando por la nariz y ya nos permite ir percibiendo si eso que estamos por comer o que estamos por beber es agradable o no. Pero a su vez otra función que es muy importante y que tiene que ver con el aire que ingresa a la vía aérea. La nariz lo que hace primero es controlar el aire que ingresa. Nosotros a través de la nariz podemos hacer entrar más o menos aire.
como normalmente esto es una función automática, nosotros no estamos pensando en cuánto aire entra y cuánto aire sale a través de la nariz, pero eventualmente podemos controlar el ingreso. Si nos sumergimos en el agua, por ejemplo, en una pileta, nosotros podemos controlar el ingreso entre el aire o dejar de respirar un momento para no tragarnos el agua. Ahora, tan importante como esto, tan importante como controlar el aire, la función que tiene la nariz y lo que tenemos dentro de la nariz, que son los vellos o esos pelitos que a veces nos cortamos o que a veces nos arrancamos, mala costumbre, permiten filtrar y además calentar el aire. Saben que en el ambiente, en el aire, hay un montón de partículas que nosotros aspiramos cada vez que hacemos una inspiración. Entonces, parte de esas partículas se van filtrando y se van quedando en la fosa nasal a través de esos vellos que están puestos ahí justamente para eso, para oficiar como elementos de limpieza y elementos de control de ingreso de suciedad o de macropartículas. A su vez, nosotros necesitamos calor que llegue a la vía aérea y a la laringe caliente y no frío, porque el aire frío es más nocivo. No por casualidad, cuando estamos en invierno y aspiramos el aire frío, nos da una sensación muy desagradable y que además nos hace sentir mal y eventualmente enfermarnos cuando tomamos mucho aire frío. Entonces, la nariz, además de alojar los bulbos olfatorios que nos van a permitir oler las cosas, controla y calienta el aire que va a ingresar en nuestra vía aérea y definitivamente en los pulmones. Bien. Nosotros sabemos que nuestra vía aérea se continúa después de las fosas nasales en la laringe. Nosotros sabemos, porque eso ya lo hemos visto, que tiene una válvula de protección, que es la epiglotis. ¿Y por qué necesita una válvula de protección? Porque la vía aérea está pensada y preparada solamente para el paso del aire. Nosotros sabemos que en la laringe también están contenidas las cuerdas que precisamente vibran al paso del aire y nos permiten la fonación, nos permiten hablar. Entonces nosotros tenemos que evitar que cualquier otro elemento que no sea aire pase por acá. ¿Y qué otra cosa podría pasar que no sea el aire? El bolo alimenticio. El bolo alimenticio o algún elemento líquido que nosotros podamos beber. ¿Y por qué? Porque mucha proximidad entre el conducto digestivo y el conducto respiratorio. Si nosotros observamos, por delante de la columna y por detrás de la cavidad bucal y de la laringe, encontramos la faringe que se va a continuar después con el esófago. ¿Sí? Entonces, esto nos genera una encrucijada de vía aérea y vía digestiva. Y ahí es donde cobra importancia la epiglotis, que es de protección, que se cierra, que ocluye el conducto respiratorio cuando pasa el alimento. ¿Qué pasa cuando yo, por algún motivo, no termino de cerrar esta válvula mientras estoy bebiendo o estoy comiendo? El bolo o aquel alimento o aquella bebida que yo esté ingiriendo puede meterse, puede filtrarse hacia la vía aérea, lo que hace que nos ahogue, ¿sí? En mi barrio decían que uno se quisquía cuando pasaba eso. Pero bueno, nos ahogamos porque el alimento va por el camino que no tiene que ir. Esto en condiciones normales, cuando nos pasa a nosotros, por ejemplo, ¿qué nos produce? Empezamos a toser, porque nosotros sabemos que la tos es el mecanismo fisiológico de protección que tenemos nosotros de la vía aérea.
Y la tos nos permite eliminar cualquier elemento extraño, cualquier elemento ajeno a la vía aérea. Ahora, ustedes piensen, cuando esto sucede, en personas que tienen por cualquier motivo alterado este mecanismo y no pueden accionar adecuadamente esta válvula de protección. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en chicos o en personas que tienen alguna alteración neurológica de base, ¿no? El ingreso de alimento en la vía aérea puede producir una broncoaspiración, es decir, el ingreso de alimento en la vía aérea superior, vía aérea baja, o sea, puede llegar hasta el bronquio y puede llegar hasta el pulmón. Entonces, cuando se broncoaspira, lógicamente eso nos genera una urgencia para poder eliminar todos esos alimentos que puedan haber ocupado la vía aérea. Entonces, la laringe y la faringe están cerca, están íntimamente relacionadas. Tenemos esta encrucijada de vía aérea y de vía digestiva que gracias al funcionamiento normal de la epiglotis funciona como válvula de protección para que por la vía aérea sobre aire. ¿Sí? C3, C4, C5 y C6 son los niveles vertebrales que nos permiten el funcionamiento normal de esta válvula de protección y de todo lo que tiene que ver con la laringe y la faringe. Antes de hablar de los músculos de la cara, me gustaría que terminemos de hablar de lo que tiene que ver con la bóveda craneal y con la base del cráneo, ¿sí? Cuando hablamos de la bóveda craneal estamos hablando de la cúspide, de la parte más alta, de la parte más superior del cráneo. Y la base, como su nombre lo indica, es lo que queda por debajo. ¿Qué vamos a encontrar en la bóveda craneal? Vamos a encontrar 4 huesos. 2 que son impares, el frontal y el occipital, y 1 que es par, son los parietales, ¿sí? Y en la base del cráneo vamos a encontrar al etmoides, que es un hueso impar, que contiene las láminas cribosas en las cuales están contenidos los bulbos olfatorios. O sea, esto tiene que ver con el sentido de la olfacción. Vamos a encontrar después el esfenoides, que también es un hueso único, que se encuentra entre el etmoides y el occipital. Y funciona como, digamos, entre estos dos huesos. El esfenoides a su vez es famoso por sus alas, las alas mayores, que son inferiores, y las alas menores, que son las superiores. O sea, tiene forma como de pájaro mitológico cuando lo vemos solito al esfenoides. Después tenemos los temporales, que este es un hueso par, es decir, lo tenemos a ambos lados. Vamos a encontrar también el palatino, que es importante porque va a completar por un lado las fosas nasales y por el otro lado el maxilar superior y el paladar. Un dato importante también que me estaba olvidando del esfenoides. El esfenoides contiene un detalle anatómico conocido como la silla turca. ¿Y ustedes saben por qué es importante la silla turca? Porque se aloja la glándula pituitaria. Se aloja la hipófisis, ¿sí? Ah, la hipófisis, perdón. La hipófisis. Y la hipófisis es algo así como... ¿Quién tiene abierto el micrófono? Bien. Ustedes saben que la hipófisis es algo así como el director de orquesta, ¿sí? Que va armonizando la liberación de hormonas y las secreciones, de toda manera que cualquier problema que haya, por ejemplo, tumores en la silla turca y demás, van a comprometer el funcionamiento de la hipófisis. Por eso es importante el esfenoides. O sea, por eso también es importante el esfenoides. Después vamos a encontrar, bueno, aquí tienen un esquema con los huesos, con el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, la mandíbula.
todos los famosos orificios. Esto no es más que un refresco anatómico de todo esto que ustedes ya han visto en anatomía, los orificios que son importantes por todos los nervios que entran y salen, el orificio máximo, foramen o agujero occipital, que se acuerdan ustedes que en la evolución nuestra migró hacia adelante durante la bipedestación para poder acomodar la cabeza justo encima de la columna. Vamos a encontrar a su vez, decía hace un momento, el cigomático, que es un hueso par, que ayuda a completar la órbita del ojo y forma lo que conocemos como el pómulo. Los huesos propios de la nariz, que son dos y que son los que forman la parte ósea o la parte más dura de la nariz. Cuando ustedes se tocan la nariz, se dan cuenta que hay una parte que es dura y una parte que es blanda, que es cartilaginosa. Bueno, los huesos propios son los que normalmente se lesionan cuando hay una fractura, cuando hay un codazo, cuando hay un golpe. Los maxilares, el maxilar superior, que lo que va a hacer a su vez es conformar el suelo de la órbita del ojo, ¿sí? Y va a formar parte del paladar. El vómer, más otros huesos pequeños como el lagrimal, como el unguis, y no olvidar de la mandíbula, que la mandíbula lo que hace es articularse con el cráneo para formar una articulación muy importante que a veces no le damos toda la atención que merece, no le prestamos toda la atención que merece, que es la famosa articulación temporomandibular, ¿sí? O ATM, que va a ser objeto de nuestra próxima clase. Entonces, todas estas suturas, nosotros dijimos que los huesos del cráneo están unidos por suturas. En el recién nacido, esto tiene que ser móvil justamente para permitir el crecimiento del cerebro. Hay situaciones en donde el cráneo no se desarrolla o se cierra precozmente y eso impide el crecimiento normal del cerebro. Por supuesto, eso va a tener consecuencias de orden neurológico en el paciente, ¿no? Lo que es la microcefalia. Hacia la adolescencia nosotros, desarrollo definitivo del cráneo. Ahora, hace un momento nos preguntábamos si las articulaciones del cráneo tenían movilidad. En el comienzo se pensaba que no, justamente porque eran de este tipo de suturas, como si los huesos estuvieran cosidos entre sí. Pero después nos enteramos que había una movilidad en el sentido perpendicular y oblicuo, siguiendo justamente la línea o la oblicuidad que tienen las suturas. Ustedes imaginen la pieza de un rompecabezas. Esto, si bien es cierto, en este sentido no se pueden mover, pero hacia arriba, yendo una hacia arriba y una hacia abajo, sí pueden desplazarse. Y si nosotros tenemos oblicuidad en la sutura, esto también puede desplazarse hacia abajo y hacia arriba. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va el desplazamiento? Si yo articulo esto con esto va a quedar fijo entre comillas y probablemente no pueda llevar este segmento para allá y este segmento para acá. Pero sí puedo llevar este segmento hacia arriba y este hacia abajo en sentido perpendicular y en sentido oblicuo. ¿Estamos? Dado esto porque las suturas no son todas perpendiculares, sino que hay oblicuidad en estas articulaciones. Entonces, esto es lo que nos permite la movilidad de las suturas craneales. Después, más adelante, si estudian esto en profundidad, sabremos si es mucho, si es poco, si de cuántos grados estamos hablando, de cuántos milímetros se mueve. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que estas suturas se mueven, que los huesos del cráneo sí se mueven, sí tienen movilidad, y eso tiene repercusión, lógicamente, en todo nuestro organismo, o en el funcionamiento del organismo, ¿sí? Dijimos que con la bipedestación se había producido una migración anterooccipital. Si aquí lo teníamos hacia posterior, cuando estábamos en cuadrupedia, esto se desplazó y migró hacia anterior para permitirnos tener la cabeza
erecta, con la mirada hacia el horizonte, y el cerebro y todas las estructuras que están dentro de la cabeza, dentro del cráneo, conectadas con la médula espinal contenida dentro de la columna vertebral. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiábamos la columna, todas las articulaciones de la columna vertebral con el cráneo, ¿no? Veíamos la continuidad que tenía y las posibilidades de movimiento que tenía. Y ahí hacíamos referencia de que todo eso era importante, sobre todo en la columna. ¿Por qué? Porque en el conducto medular íbamos a alojar precisamente la médula, y a través de los orificios de conjunción iban a entrar y salir los nervios sensitivos, motores y mixtos, que son los que nos traen todas las sensaciones, desde que se van a integrar en nuestro cerebro, y desde donde partían todas las eferencias que van a dar respuesta a esa información que nosotros recibimos por la vía aferente. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, nada es casual, una vez más, y todo tiene que ver con todo. Ahora, este principio de economía que tiene que ver con la eficiencia, la eficacia máxima debe conseguirse con el mínimo de destrucción, tiene que ver con la proximidad que tienen los receptores sensoriales con el cerebro. Nosotros decíamos al principio que los receptores sensoriales estaban todos contenidos en la cabeza. Hablábamos de la vista, del olfato, de la audición, del gusto. Entonces, todo eso al estar en la cabeza está muy cerquita del cerebro. Entonces, ¿eso qué determina? Que nosotros no necesitemos grandes estructuras para cumplir la función. Entonces, si yo tengo máxima eficacia con un mínimo de estructuras, estamos hablando de un principio de economía que se cumple en este caso, gracias al cráneo y al macizo facial, que van a contener todos los órganos sensoriales. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a volver un poquito para atrás. Ahora que más o menos tenemos una idea de cómo es este soporte óseo, cómo es este esqueleto, nosotros sabemos que en la cara también tenemos músculos. ¿Y para qué se les ocurre que nos pueden servir los músculos de la cara? ¿O qué características particulares se les ocurren a ustedes que pueden tener los músculos de la cara? Para expresarnos. Ajá, bien. ¿Qué otra particularidad de la cara? Un músculo de la cara es como, qué sé yo, como el bíceps, como el pectoral, como cualquier otro. ¿Tienen varios vientres, puede ser, profe? No tantos vientres. ¿A dónde está la diferencia fundamental? En general los músculos mueven segmentos. Si nosotros pensamos en el bíceps, pensamos en la flexión de codo, por ejemplo, bíceps braquial. ¿Sí? Y pensamos en inserción. Pensamos en que el bíceps se origina en un lugar y se inserta en otro. Y eso permite una tracción que moviliza segmentos. Cuando nosotros hablamos de los músculos de la cara, en general, sabemos que modifican la expresión facial, como decía alguien por ahí, que es muy importante porque ustedes saben que los gestos son una forma de comunicación, forman parte de nuestro lenguaje gestual, que normalmente se acompaña también con las manos. Entonces nosotros nos podemos comunicar por el lenguaje oral, a través de la voz, o nos podemos comunicar con gestos. Y estos músculos de la cara, a su vez, son músculos cutáneos que no presentan inserciones óseas, o se asientan en los alrededores de algún hueso, pero no presentan fundamentalmente inserciones óseas, sino que son más bien cutáneos, lo cual no es mover la cara, por decirlo de un modo sencillo y grosero. Ahora, ese poder mover la cara nos lleva a que nosotros tengamos expresión facial, que se altera en algunas patologías. Ustedes fíjense lo complicado que es para un paciente con Parkinson, ¿no?
donde una de las características... ¿Qué le pasa a esa gorda? Está haciendo participar de la clase a alguien que no quiere, me parece. Bueno, entonces decíamos que los músculos de la cara nos permiten a nosotros tener la expresión facial. Entonces, el paciente con Parkinson, por ejemplo, una de las características es la amimia, o sea, la falta de mímica. ¿Sí? Entonces, los músculos de la cara son muy importantes, no solo por las funciones motoras que van a cumplir, porque la mayoría no mueve segmentos, excepto algunos muy importantes como el macetero y el temporal, como vamos a ver más adelante. Pero tienen que ver más que nada con la expresión facial. Por eso en una parálisis facial nosotros perdemos la expresión. Imagínense qué complicado sería jugar un partido de truco con una parálisis facial o con un Parkinson, ¿no? No podríamos hacer las señas, por ejemplo. Entonces, esta expresión facial se con nuestro segundo sistema de comunicación, que junto con las manos constituye un lenguaje gestual, que es más o menos universal. O sea, todos sabemos cuando abrimos grandes los ojos, o cuando fruncimos el ceño, o cuando abrimos los brazos y gesticulamos con las manos, todos nos damos cuenta de qué es lo que estamos queriendo expresar o qué es lo que estamos queriendo ir con ese gesto. Si es asombro, si es emoción, si es enojo, si es sorpresa, ¿sí? Entonces, para todo esto son importantes los músculos de la cara, para que nosotros tengamos ese medio de comunicación. Si hablamos de la disposición de las fibras, hay dos músculos que son orbiculares, que son muy importantes y que se ubican en los alrededores de los ojos y de la boca. ¿Sí? Los orbiculares de los ojos y de la boca. Aquí vemos una porción orbitaria, la porción palpebral. Todo lo cual nos sirve para, lógicamente, abrir y cerrar los ojos y la boca. Si hablamos del sistema auditivo, nosotros vamos a ver que tenemos toda la estructura ósea que está preparada para transmitir vibraciones amplificadas en el comienzo por el pabellón auricular, en todo lo que conocemos como oído externo, que va a constar del pabellón, del conducto auditivo, el oído medio, que va a contener la membrana timpánica y los tres huesitos famosos, el estribo, el yo, y el oído interno, que va a contener la cóclea y los canales semicirculares. Estos canales que tienen mucho que ver con el equilibrio, con el vestíbulo, con el sistema vestibular. Por eso vamos a ver que todo esto está inervado por el nervio vestibular, por el nervio facial y por el nervio auditivo. La parte coclear fundamentalmente, que es la que tiene que ver efectivamente con la audición. Por eso cuando hay equilibrio, cuando hay problemas de vértigo y demás, muchas veces conviene investigar, además de la columna cervical, el oído interno, porque si hay alguna alteración en los canales semicirculares, que ustedes saben que contienen los otolitos, y que todo el movimiento que se producen en esos otolitos con los cambios de posición son los que determinan la acomodación de todo nuestro sistema vestibular y nos permite, por ejemplo, pasar de estar acostados a estar sentados sin sufrir alteraciones, sin sufrir mareos y sin sufrir grandes. Cuando tengo alguna alteración aquí, entonces un cambio de posición sí me va a generar un trastorno. Generalmente el vértigo, esa sensación de que todo me da vuelta. ¿Sí? Hablamos de alteraciones en los conductos o en los canales semicirculares. No hablemos del mareo que tenemos cuando uno, por ejemplo, ha tenido una ingesta importante de alcohol y cualquier situación o cambio de posición nos va a generar inestabilidad y mareo.
encontrar también aquí lo que mencionábamos hace un momento, la articulación temporomandibular, que va a ser fundamental para el tema de la masticación. Gracias a un músculo muy fuerte que tenemos aquí, que es uno de los músculos más potentes de nuestro organismo, el macetero, nosotros vamos a poder cerrar y ocluir la mandíbula y triturar los alimentos cuando nos alimentamos, cuando comemos. Nosotros sabemos que la masticación es un proceso fundamental del proceso digestivo, del proceso de alimentación, porque tiene que ver no solamente con la trituración de los alimentos, sino con embeberlos de todas las enzimas y de todas y de saliva, para que ese alimento pueda después, a medida que vaya transcurriendo por el conducto, por el tubo digestivo, por el tracto digestivo, pueda ser desarmado, pueda ser absorbido finalmente en nuestros Vamos a encontrar también los globos oculares, porque vamos a encontrar las órbitas dentro de este macizo, dentro del cráneo. Los globos oculares que se van a articular con las órbitas. Y aquí tenemos un dato interesante que no siempre tenemos en cuenta. Globos oculares que se articulan con órbitas, es decir, donde tenemos una superficie esférica, como el globo ocular, que se articula con una cavidad esférica, que es la órbita. Esfera más esfera, ¿qué nos dan? Nos dan una articulación con 3 grados de libertad de movimiento, o sea, una enartrosis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de enartrosis anatómicas? Que las anatómicas tenían forma de esfera y una cavidad que las contenía. Y hablamos de enartrosis funcionales cuando, aún siendo las superficies no concordantes completamente, a partir de la función y de las posibilidades podían tener todos los grados de libertad de movimiento. Como la muñeca, por ejemplo. La muñeca que tenía flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital, que si nosotros sumábamos la pronosupinación, podíamos mover la muñeca y la mano en todos los sentidos del espectro. ¿Sí? Bien. Ahora, estos globos oculares se articulan con las órbitas y tienen músculos para orientar la mirada. Así como nosotros en el sistema auditivo no tenemos muchas chances de manejar de manera voluntaria todo lo que sucede con la audición, sí podemos hacerlo con la vista, con la mirada sobre todo. ¿Por qué? Porque los ojos, los globos mueven por acción de músculos, entre ellos los rectos y los oblicuos, que vamos a ver en un momento, que forman un sistema muy importante de suspensión del ojo, que va a estar dentro de esa órbita, en un sistema acuoso, ¿no? Con posibilidades de moverse hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, hacia el otro, incluso de rotar, de moverse oblicuamente hacia arriba, oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, hacia abajo y hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Todo esto gracias a este sistema de suspensión y de movimiento que representan los músculos del ojo. Y aquí empecemos a pensar, bueno, esto ya lo hemos visto, cómo a veces nosotros no tenemos en cuenta una posibilidad de trabajo o una posibilidad de rehabilitación o de recuperación del sistema de la vista a partir de la reeducación muscular de los músculos del ojo. Ustedes piensen que, como siempre, ahora cuando veamos los músculos les voy a comentar este detalle. Como justamente el equilibrio de los músculos hace a que nosotros tengamos una visión normal, porque vamos a poder acomodar los dos ojos armónica y sincrónicamente para que se muevan para que nosotros no perdamos la posibilidad de una visión a distancia, de una visión cercana, de una profundidad,
para que no perdamos la posibilidad del cálculo de distancias inclusive, que es otro de los elementos que nos permite mantenernos alertas. Si nosotros sabemos que un objeto viene hacia nosotros, cuando lo vemos, gracias a las posibilidades que tenemos por las imágenes que recibe cada ojo y que se integran en nuestro sistema nervioso, nosotros podemos calcular si eso viene rápido, si viene lento, si podemos calcular obviamente la trayectoria que va a tener, si va en dirección a nosotros, lo cual nos va a permitir hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, si nos tiran un piedrazo, nosotros podemos ver, gracias a esta integración que hacen los globos oculares, a través de las imágenes que captan y que integran después en nuestro sistema nervioso, nosotros podemos percibir no solo que la piedra viene, sino más o menos calcular si viene rápido, si viene lento. Ya dependerá de los reflejos que tengamos, esquivarla o... Entonces, por eso es importante que todos estos músculos estén en armonía y estén indemnes para que nosotros podamos mover los ojos como corresponde, acompasadamente hacia un lado y hacia el otro. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay debilidad de un músculo o cuando hay predominancia del otro, cómo la convergencia que deberíamos tener se altera y aparecen los estrabismos. Bien. Volviendo un poco a nuestra caja sellada, habíamos dicho que nuestro cerebro era el que integraba todas las informaciones que recibíamos desde la periferia, desde todos nuestros receptores, y que los integraba para elaborar una respuesta. Aquí es fundamental entonces la participación del cerebelo, que como ustedes saben tiene funciones de coordinación y ajustes. O sea, el cerebro ordena, el cerebelo coordina y ajusta las órdenes para que ejecutar. Entonces, podemos decir que el cerebro toma decisiones y el cerebelo las hace ajustables y ejecutables. Si nosotros tenemos alguna alteración en el cerebelo, fíjense cómo, por más que la orden o que la decisión sea correctamente tomada por el cerebro, no podrá ser ajustable. Si yo no puedo coordinar todas las respuestas por la acción que tiene el cerebelo, las respuestas que tome o que ordene mi cerebro no van a ser de fácil o de posible ejecución. Y entonces ahí van a aparecer las alteraciones. Si yo no puedo regular, por ejemplo, la acción de músculos agonistas y antagonistas para levantar la mano o para tomar un objeto, ¿qué es lo que los desajustes van a hacer? O que mi mano tiemble, o que yo no pueda hacer la aprehensión, o que yo no pueda calcular la distancia que tengo hasta el objeto y que lo choque, o si yo no puedo ajustar todos los movimientos, muy probablemente la marcha, cuando yo quiera caminar, se vea también alterada. ¿Sí? Entonces, es importante el cerebro para tomar las decisiones, pero es tan importante como el cerebelo para hacerlas ajustables. Por eso es tan importante que todo funcione adecuadamente. Empezamos a tener alteraciones en alguno de nuestros componentes o en alguna de nuestras estructuras, entonces es cuando empezamos a padecer los trastornos. Bien. La cabeza, nosotros sabemos que tiene una rotación de aproximadamente 180 grados. O sea que si aquí tengo la cabeza, la puedo rotar hacia un lado y hacia el otro. En principio, cuando yo estoy mirando hacia el frente, tengo este rango de alcance visual. Tiene que ver con la orientación de mis ojos en un determinado punto y en la visión periférica. Cuando ustedes están concentrados en un punto, se dan cuenta igualmente que pueden ver un poco lo que está pasando a la derecha y lo que está pasando a la izquierda, un poco lo que está pasando por encima y un poco lo que está pasando por debajo. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos visión periférica. Y quienes manejan la visión periférica son los que tienen mejores y más adecuadas respuestas, sobre todo si son respuestas rápidas. Los deportistas que trabajan sobre el tema de periférica se vuelven mucho más ágiles y mucho más veloces a la hora de elaborar respuestas a las distintas situaciones de juego.
Entonces, la rotación a nosotros nos va a permitir ampliar nuestro campo visual. Y nos va a permitir la orientación de los receptores sensoriales en dirección de la fuente. En el campo visual vamos a tener una posición media, que era la que yo les mencionaba recién, con aproximadamente 160 grados que se va a ver incrementada si yo giro la cabeza, si yo la roto hacia la derecha o hacia la izquierda, que nos va a permitir más o menos una ampliación de 270 grados en total, dejándonos siempre un espacio muerto, un espacio ciego, no muerto sino ciego, que es hacia posterior, donde nosotros no vamos a avanzar salvo que rotemos el tronco. ¿Sí? Yo con el giro de la cabeza puedo abarcar todo un espacio bastante amplio, pero así todo me va a quedar una zona ciega posterior a la cual solamente voy a poder alcanzar o voy a poder acceder con una rotación del tronco. Entonces, cuando nosotros tenemos algún elemento o algún estímulo visual que nos llama la atención, nosotros podemos seguirlo, sea girando la cabeza o sea rotando nuestro tronco, para alcanzar todo el radio de movimiento. Salvo que hagan como ese que estaba mirando pasar un avión que le pasó por encima y lo miró, extendió tanto la cabeza que se terminó cayendo para atrás, por no darse vuelta. ¿Sí? Entonces, el campo visual tiene este alcance que se aumenta con el giro hacia la izquierda o con el giro hacia la derecha. En el caso de las fuentes sonoras. Bueno, esto es lo que les decía recién. Los 160 más la rotación derecha o izquierda nos da un radio total de más o menos 270 grados y un ángulo muerto posterior o un ángulo ciego posterior de aproximadamente 90 que lo podemos resolver con la rotación del tronco. Si nosotros pensamos en este otro gráfico, estamos hablando de los receptores del campo. ¿Y qué nos pasa con el campo auditivo? Por empezar, nosotros vemos que las orejas y por ende los oídos están separados. Y entre uno y otro tenemos un obstáculo, dicho esto entre comillas, o una interfase que es la cabeza. Esto hace que uno de los oídos esté más cerca de la fuente sonora. Pero de todas maneras, el estímulo nos puede hacer girar la cabeza para orientar y colocar los dos oídos en la dirección y en la misma distancia de la fuente sonora. Entonces, vamos a tener una oreja que está más cerca y una oreja que está más lejos. La oreja que está más cerca obviamente va a permitir mayor percepción porque aquí la oreja que está más lejos tiene esta interfase que decíamos, que es la cabeza, que funciona como un obstáculo. Por eso la oreja más cercana va a tener más percepción, lo que no significa que la que está más lejana no vaya a tener percepción. Aquí estamos lógicamente hilando fino, porque si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes escuchan un sonido, simplemente lo escuchan y uno no está pensando cuál oído lo ha percibido primero. Porque tenemos tan integrado todo esto y es tan automático el hecho de girar en torno a la dirección de la fuente sonora. Por ejemplo, escuchamos un bocinazo o escuchamos un golpe y rápidamente nos damos vuelta en dirección hacia donde viene el estímulo sonoro.
¿sí? Entonces, esa es la ventaja grande, como decíamos al principio, que tienen al estar estos órganos sensoriales ubicados en la cabeza, y es la ventaja grande que podemos desarrollar gracias a los movimientos que nos permite la columna cervical. El hecho de poder girar la cabeza en este radio de movimiento que decíamos recién, de 160 grados o de 270, ¿no? 60 si ustedes quieren, agregando la rotación del tronco o el giro completo sobre el eje de nuestro cuerpo, entonces nos permite percibir no solo los sonidos que están por fuera del plano de simetría, sino orientarnos hacia la fuente del sonido. Entonces, cuando yo giro, voy equilibrando las distancias. Entonces voy poniendo los dos receptores en dirección y en la misma distancia de la fuente. Eso me permite equilibrar, acomodar el sonido estéreo. Todo esto gracias a que la cabeza gira en el sentido de la fuente sonora. Si yo tengo el sonido aquí, la fuente sonora aquí, la cabeza va a girar hacia aquí, hacia la derecha, no va a girar hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, siempre la respuesta va a estar en función del estímulo, o de la ubicación, o la orientación que tenga el estímulo que yo recibo. ¿Qué pasará por detrás de la cabeza? Va a pasar lo mismo que pasaba con la vista. Si yo necesito un estímulo que viene de atrás, me voy a dar vuelta, o con la rotación del tronco, o voy a girar todo mi cuerpo sobre el eje para dirigir no solo los oídos en este caso, sino también la vista hacia esa fuente sonora que me está llamando la atención. Como les decía recién, cuando ustedes van caminando por la calle y escuchan un golpe fuerte o una sirena, generalmente nos damos vuelta para ver de dónde viene. Bien, volviendo a los músculos de la cara, decíamos que no mueven hueso, salvo claramente el temporal y el macetero, que son los que van a mover la mandíbula. Se insertan en la cara profunda de la dermis, por eso mueven la piel, y por eso nos permiten hacer los gestos. Entonces, tienen como función control de la cara, los ojos, la boca, no tanto el oído porque no hay mucho que movilizar en el conducto auditivo externo, ¿sí? Sí en las fosas nasales, porque nosotros la nariz sí la podemos mover, podemos arrugar, podemos levantar el ala de la nariz, cuando olemos feo, cuando estamos tratando de discernir qué es lo que estamos oliendo, sí movemos en forma automática / voluntaria las fosas nasales a través del músculo del elevador de la nariz y del músculo triangular. Todo lo cual, además de controlar los orificios de la cara, nos hace modificar la expresión facial, que es lo que decíamos hace un momento. Nosotros podemos poner cara de asombro, cara de enojo, cara de angustia, cara de desconcierto. ¿Y nosotros cómo sabemos qué es lo que quieren expresar o cuáles son las sensaciones o los sentimientos que tenemos? Justamente porque moviendo la piel, modificamos la expresión de la cara, modificamos la expresión facial. Realmente no es igual la expresión cuando yo abro los ojos, cuando estoy asombrado por algo, que cuando yo estoy enojado o cuando estoy muy serio, ¿no? Y frunzo el ceño. ¿Está bien? Entonces, la función de estos músculos tiene que ver con controlar los orificios, abrir, cerrar los ojos, la boca, las fosas nasales, y modificar la expresión facial. Tengamos en cuenta cuando hablamos de controlar los orificios, por ejemplo, de los ojos, que una función que nosotros tenemos es la lubricación del globo ocular. Por eso, permanentemente estamos parpadeando. Si nosotros dejamos de parpadear, si nosotros tuviéramos el ojo permanentemente abierto, ¿qué pasaría con nuestro ojo? Se resecaría. Y ese resecar del ojo podría traernos consecuencias como, además de la irritación, alguna úlcera, úlceras en la córnea y otras lesiones en el ojo, que van a repercutir lo que ha de ver. ¿Cuándo pasa una cosa así? Y, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene alguna parálisis, por ejemplo, un paciente que ha sufrido una ACV y que ha sufrido la afectación de un par craneal que le impide cerrar el ojo de ese lado.
Entonces el ojo queda permanentemente abierto. O en el caso de las parálisis faciales. Probablemente ustedes han tenido oportunidad de ver una persona con parálisis facial que hay un ojo que no lo puede cerrar bien o que lo tiene semiabierto, haga el esfuerzo de cerrarlo o aún cuando quiera dormir. Por eso se cubre normalmente el ojo y se prescriben gotas de hidratación para evitar que la córnea se reseque. Por eso también es tan importante la función que tienen estos músculos para controlar estos orificios que se abren y que se cierran. Y como decíamos recién, al modificar la expresión facial nosotros podemos expresar de alguna manera sentimientos. Podemos demostrarle al otro un sentimiento, bueno o no tan bueno, ¿sí? Según sea el músculo que estemos utilizando para modificar nuestra expresión facial. Bueno, tienen un recordatorio de todos los grupos musculares, el orbicular, el frontal, el cuadrado de la borla, el risorio, el elevador del ángulo, ¿sí? Todos los reflejos anatómicos, el macetero, que es tan importante, fíjense el volumen que tiene el macetero, y que es lo que lo hace uno de los músculos más fuertes porque es el que tiene que masticar, triturar alimentos y prepararlos para la deglución. Si nosotros no masticamos bien, el bolo, digamos, o el alimento que nosotros estamos consumiendo no se desarma, no se embebe de las enzimas que las salivas le proveen y por lo tanto eso nos va a generar algún trastorno en la digestión. Ni hablar de cuando tragamos un pedazo grande de carne, por ejemplo, sin masticarlo adecuadamente. Por eso es tan importante evaluar cuando hay alguno de estos grupos musculares para saber qué disfunciones vamos a tener nosotros en las tareas de la vida diaria o en todo aquello que tiene que ver con la alimentación, que no es más ni menos que la posibilidad de supervivencia del individuo. Si yo no me puedo alimentar, no puedo vivir. Entonces, si yo tengo alguna alteración en estos grupos musculares, por ejemplo en el macetero, entonces voy a tener serios inconvenientes para alimentarme. Voy a tener por ahí a una alimentación que no requiera de demasiado trabajo en cuanto a la masticación. Por eso muchas veces cuando un paciente se está recuperando, pasamos de una dieta semiblanda recién a una dieta blanda o a una dieta sólida. Todo eso tiene que ser progresivo. Entonces, vayamos articulando y vayamos imaginando a medida que vamos avanzando en estos distintos grupos musculares, cuál es la importancia que tienen cuál es la aplicación práctica de vida. El auricular de los párpados, el macetero, ¿no? El frontal, el superciliar, como todos no solamente son importantes para la mímica, para la expresión de nuestra cara, para la expresión de un sentimiento a través de la expresión facial, sino también para nuestra supervivencia y para nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Siempre tratemos de ir dándole una aplicación útil a todo esto, sabiendo por qué son tan importantes en lo cotidiano. A mí no me sirve de nada saber que el orbicular de los ojos está alrededor del párpado y que lo abre y lo cierra si yo no sé para qué me sirve abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Fundamental si quiero hacer un guiño. Si tengo el 1 de bastos, por ejemplo, o si quiero hacerle saber a alguna señorita que me interesa, en el caso de los chicos. ¿Sí? Entonces, todo esto va desarrollando conductas también. Por eso es importante saber para qué nos sirve cada uno de los grupos musculares y que no están puestos por casualidad. El elevador del párpado, que tiene la posibilidad de abrir los ojos, el prócer y el corrugador de las cejas, algunos lo llaman superciliar también, que nos hace fruncir y aproximar las cejas cuando estamos por ahí desorientados, también fruncimos y aproximamos las cejas. El frontal, que nos permite mover el cuero cabelludo en la parte anterior y que también contribuye a levantar las cejas cuando tenemos una expresión de asombro o cuando acompañamos ese abrir grande de los ojos en alguna situación, también levantamos las cejas.
Y el occipital que mueve el cuero cabelludo hacia atrás. Lo que pasa es que yo estaba intentando mover el cuero cabelludo atrás y la verdad que me cuesta mucho. Pero cuando muevo el frontal, o cuando movemos el frontal, de alguna manera se va asociando también la acción del occipital para mover el cuero cabelludo hacia atrás. El nasal decíamos que frunce la nariz. Después tenemos el elevador del labio superior y el elevador del ala de la nariz, que son los que nos permiten levantar el labio superior y mostrar los dientes. El orbicular de la boca, que cierra el orificio de la boca y nos permite, por ejemplo, tener la boca cerrada mientras masticamos. Entonces, fíjense ustedes la coordinación que tenemos que tener para poder masticar, o sea, para poder abrir y cerrar la boca con el orificio bucal cerrado. Tenemos dentro de los músculos que abren la boca el elevador del ángulo de la boca, o también llamado canino, los dos cigomáticos, que traccionan la comisura hacia afuera, el buccinador, el risorio de Santorini, que son los que permiten hacer la sonrisa sin mostrar los dientes, que se insertan sobre el macetero. ¿Se acuerdan cuando decíamos que no todos tienen inserción sobre el hueso propiamente, sino sobre fascias y sobre aponeurosis? Y el temporal, que es un músculo más de abrir la boca, la cierra. El depresor del ángulo de la boca, que se asocia también con el cuadrado de la borla y el mentón, que son los que nos tiran la comisura hacia abajo. Y el temporal, bueno, que estaba ahí repetido. Hablábamos recién del globo ocular y mencionábamos que era una enartrosis. Primero porque es una esfera contenida dentro de una cavidad también esférica. A su vez, todo este medio en el cual va a estar inserto el globo ocular va a ser un medio acuoso, o sea que va a haber algunos fluidos aquí, y va a estar rodeado, ¿no? Es una esfera que va a estar contenida dentro de la esclerótica. Esta esclerótica a su vez va a ser contenida por la vaina del bulbo del ojo, y en la cual vamos a encontrar los párpados, vamos a encontrar el nervio óptico hacia atrás, y vamos a encontrar los distintos músculos que vamos a ir viendo ahora, que son los que van a aportar o van a posibilitar el funcionamiento de este sistema de suspensión que mencionábamos hace un momento. O sea, que el ojo pueda permanecer en esta situación y moverse en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia afuera, hacia abajo y hacia adentro, o sea, en direcciones rectas y en direcciones oblicuas. Si nosotros tenemos los globos oculares, podemos establecer un eje vertical y un eje polar hacia atrás, que va a ser perpendicular a los otros dos. Esto nos va a permitir establecer 4 cuadrantes: antero externo, antero interno, o super interno mejor dicho, infero interno e infero externo. Podemos establecer un meridiano en esta altura de la mitad de la pupila y del iris. Y aquí empezamos a ver algunos de los músculos que forman esta suspensión elástica. En este caso son los 4 rectos. Aquí arriba vamos a tener el recto superior. Por debajo vamos a tener este que es el recto inferior. Por el costado exterior o lateral vamos a tener el recto lateral. Y por el costado interno vamos a tener el recto medial.
Esto sería ojo izquierdo, esto sería ojo derecho. ¿Sí? Entonces tenemos 4 músculos rectos. Superior, inferior, lateral y medial. El recto superior, el recto inferior, que son los que nos van a permitir mover los ojos hacia arriba y hacia abajo. Si ustedes piensan, si el recto superior tracciona el globo ocular desde aquí, porque se inserta en el fondo de la órbita, si lo tracciona hacia aquí, el globo ocular se va a mover hacia arriba. Si lo tracciono desde el recto inferior, se va a mover hacia abajo. Si tracciono desde los rectos laterales, se va a mover hacia aquí, hacia afuera. De manera simultánea, el otro ojo no se va a mover por el recto lateral porque los dos rectos laterales son antagonistas y no se van a mover en simultáneo. Ustedes imagínense si yo tracciono con el recto lateral derecho el ojo hacia aquí y con el recto lateral izquierdo con el ojo hacia allá. Va a haber una divergencia, o sea, se van a mover en sentido contrario los ojos hacia afuera. Y lo que sucede en un movimiento normal es que cuando se contrae el recto lateral del ojo derecho, se contrae el recto medial del ojo izquierdo. ¿Me van siguiendo? Los rectos superiores sí se contraen en simultáneo porque es difícil, por no decir imposible, levantar un solo ojo o mover un solo ojo hacia arriba. Los rectos inferiores hacen lo mismo, se contraen en simultáneo para mover los ojos hacia abajo. Ahora, los rectos laterales, uno se mueve en sintonía con el recto medial del otro lado. Y al revés, si se contrae el recto lateral del ojo izquierdo, se va a contraer del lado derecho, para mover en sentido transversal ambos ojos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la imagen que veíamos hace un momento. Todo lo que hay dentro del globo ocular, el elevador del párpado, los párpados, el nervio óptico y los músculos oblicuos. Aquí vamos a ver el oblicuo inferior, que lógicamente es bilateral, y aquí ver el oblicuo superior, que hay uno obviamente para cada ojo. El oblicuo inferior se va a insertar en la cara lateral por debajo del eje transversal, del eje horizontal o del ecuador, como le quieran llamar. Cara lateral por debajo, cara lateral por debajo. Y se va a dirigir hacia adentro para insertarse en el ángulo ínfero interno de la órbita. O sea, va a seguir por debajo del ecuador, por debajo del eje horizontal, y aquí se va a insertar. Mientras que el oblicuo superior es un músculo digástrico porque tiene, digamos, dos vientres. Se va a insertar en la parte superior, en la parte lateral, perdón, por encima del eje horizontal. Se va a dirigir hacia adentro a redireccionar sus fibras a partir de un eje fibroso, una palanca fibrosa, para insertarse en el fondo de la órbita junto con los otros músculos que se insertan en el fondo de la órbita. Bueno, aquí veíamos lo que les decía hace un momento, el elevador del párpado. Entonces, aquí el oblicuo inferior, aquí el oblicuo superior. Ahora vamos a ver para qué sirven o cómo se mueven los ojos a partir de esto. Entonces, el ojo, el globo ocular, está protegido por las paredes óseas de la órbita, por el saco conjuntivo. Tiene dos pares de músculos rectos, como veíamos recién, que movilizan o que provocan o que generan los movimientos rectangulares, que son horizontales y verticales. Y van a tener un par de músculos rotadores que van a ser partícipes o que van a permitir la mirada oblicua. Entonces, hay 3 pares de músculos por cada grado de libertad de movimiento. Ahora vamos a ver cómo funcionan cada uno. Si yo dirijo la mirada hacia arriba,
va a ser por acción del recto superior, que era lo que les mostraba recién. Si dirijo la mirada hacia abajo, va a ser gracias al recto inferior. La mirada lateral va a estar dada por el recto lateral del lado de la mirada y el recto medial del lado opuesto, que era lo que yo les decía recién. Los rectos laterales y los rectos mediales no se contraen en simultáneo, los dos laterales y los dos mediales, sino que se contrae un lateral y un medial. ¿Cuál medial se contrae? ¿Cuál lateral, perdón, se contrae? El del lado de la mirada. O sea que si yo miro hacia la derecha, se va a contraer el recto lateral de la derecha. Y del otro lado se va a contraer el recto medial del lado izquierdo. Y si ustedes lo piensan, ustedes visualícenlo en sus cabezas. ¿Entienden o no entienden? Profe, No se le escuchaba, no sé si era a mí nada más. no, a mí también. ¿No se escuchaba? Bueno, a ver. No, profe, se le ha cortado. A ver. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora sí. Bien. Entonces decíamos que nosotros, para ver cómo trabajan los rectos, cuando miramos hacia arriba, es porque se está contrayendo el recto superior, que en este caso se van a contraer en simultáneo. Entonces los dos ojos se van a dirigir hacia arriba. Si quiero mirar hacia abajo, necesito el recto inferior de cada lado, para que los dos ojos miren hacia abajo. Ahora, cuando voy hacia la mirada lateral, cuando voy a mirar hacia los costados, entonces ahí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque si este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo, y yo quiero mirar hacia la derecha, necesito que se contraiga el recto lateral derecho, el recto lateral del lado de la mirada. Para que el ojo izquierdo me acompañe, yo necesito que se contraiga el recto medial del lado opuesto o el recto medial del lado izquierdo. Si se contrajesen en simultáneo el recto lateral derecho y el recto lateral izquierdo, iría un ojo para cada lado, cosa que no sucede salvo presencia de alguna patología. Porque la mirada lateral dirige los dos ojos hacia la derecha o los dos ojos hacia la izquierda. Entonces, necesito que se contraiga el lateral de un lado y el recto medial del otro. Si quiero mirar hacia la izquierda, entonces necesito que se contraiga el recto lateral izquierdo y el recto medial derecho. O sea, se va a contraer siempre el recto lateral hacia el lado que yo miro y del otro lado el recto medial del otro ojo. Es decir, si yo miro hacia la derecha, el recto lateral derecho y el recto medial izquierdo. Si yo miro hacia la izquierda, se va a contraer el recto lateral izquierdo y el recto medial derecho. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Ahora me han escuchado y se ha entendido. Bien. Cuando analizamos la mirada oblicua, o sea, cuando ya llevamos el ojo hacia abajo y hacia la derecha, por ejemplo, o hacia un costado, ya necesitamos la participación del oblicuo inferior, que viene desde el lado externo del globo ocular hacia
pasa por debajo del ecuador, como decíamos recién, y se dirige hacia el ángulo inferointerno de la órbita. O sea, viene de aquí, pasa por abajo y viene hacia aquí. El oblicuo inferior izquierdo se va a insertar en la parte externa del globo ocular, va a venir por abajo y se va a insertar aquí, ángulo inferointerno de la órbita. Entonces, si se contrae, por ejemplo, el oblicuo inferior del ojo izquierdo, se contrae así, ¿cómo se va a mover el globo ocular izquierdo? ¿Va a ir hacia adentro? Hacia abajo y hacia adentro. Se va a mover en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Lo que pasa es que no vamos a tener una contracción única, digamos, o muy específica de los oblicuos solos. Siempre cuando nosotros miramos en sentido oblicuo, estamos mirando hacia abajo o hacia arriba y hacia el costado, ¿no? O hacia abajo y hacia adentro. Hagan la prueba. Pero el izquierdo lo mueve, si ustedes piensan que tracciona de aquí hacia aquí, entonces el globo ocular se va a mover en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Mientras que el derecho, si yo tracciono desde aquí hacia aquí, se va a mover en este sentido, en sentido antihorario. ¿Se entiende esto? Recuerden entonces que el oblicuo inferior viene del lado externo, pasa por debajo de este meridiano que nosotros habíamos marcado aquí en la línea media, y se inserta en el ángulo inferointerno de la órbita. Este viene desde el lado externo, pasa por abajo y viene también al ángulo inferointerno de la órbita. Entonces, si tracciono hacia aquí, el movimiento del globo ocular sería en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Si al derecho yo lo tracciono con el oblicuo inferior, hacia aquí, entonces se va a mover en este sentido antihorario, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Entonces quiere decir que los oblicuos inferiores izquierdo y derecho son antagonistas, porque van en direcciones contrarias. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué pasa con los oblicuos superiores? El oblicuo superior dijimos que era un músculo digástrico porque podíamos distinguir dos vientres que se repliega en la polea fibrosa en el ángulo superointerno y redirecciona las fibras hacia el fondo de la órbita. Viene también desde el lado externo del globo ocular, pero por encima del meridiano, por encima del ecuador, digamos, del eje transversal. Recuerden que el oblicuo inferior venía por debajo, este está por encima, pero los dos están en el lado externo del globo ocular. Lo envuelve por arriba y se repliega en esta polea fibrosa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en temas anteriores de poleas fibrosas que servían para redirigir las fibras y de esa manera mejorar la tracción que hacía ese músculo? Bueno, esto es algo así. Lado externo del globo ocular por encima del ecuador, envuelve el globo, se repliega en la polea y se va hacia el fondo de la órbita a insertarse justamente ahí. Esa es su inserción final. ¿Y para qué servirán? ¿O cuál será el movimiento que desarrollen los oblicuos? Si pensamos en el oblicuo superior izquierdo, acuérdense
a dónde se inserta y hacia dónde va la tracción, va a generar un movimiento en sentido antihorario. Mientras que el oblicuo superior derecho va a ir en sentido horario. Es decir, que si consideramos el oblicuo superior y el oblicuo inferior izquierdo y el oblicuo superior y el oblicuo inferior derechos, vamos a ver que se mueven uno en cada dirección. Habíamos dicho que el oblicuo inferior izquierdo se movía en sentido horario, o movía el globo ocular en sentido horario, y aquí estamos viendo que el oblicuo superior se mueve en sentido antihorario. Lo mismo, pero al revés, pasa con los oblicuos del lado derecho. Entonces, podemos decir que hay una sinergia cruzada. ¿Por qué? Porque el oblicuo superior izquierdo va a mover el globo ocular en sentido antihorario, lo mismo que el oblicuo inferior derecho. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior? Pensemos cómo traccionan y vamos a ver que el oblicuo superior izquierdo y el oblicuo inferior derecho traccionan al globo ocular en la misma dirección, en el mismo sentido. Lo mismo pero al revés pasa con el oblicuo superior derecho y el oblicuo inferior izquierdo. Por eso hablamos de que hay una sinergia cruzada. Y a su vez hay un antagonismo homolateral. ¿Qué? Por esto que decíamos recién. El oblicuo superior izquierdo se mueve en sentido antihorario, mientras que el oblicuo inferior izquierdo se mueve en sentido horario. ¿Estamos? ¿Queda claro lo de la sinergia cruzada y lo del antagonismo homolateral? O sea que son antagonistas del mismo lado y son sinergistas en forma cruzada del lado. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Avíseme si no se escucha como recién, ¿no? Si no, yo sigo hablando y hablo solo. Entonces, la sinergia cruzada y el antagonismo homolateral tiene que ver con los oblicuos inferiores. Del mismo lado son antagonistas, en forma cruzada son sinergistas. Así que ya saben, si aparece en el parcial una pregunta que diga qué es la sinergia cruzada o el antagonismo homolateral, qué es la relación que existe entre el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿no? Y la opción A es la sinergia cruzada, la opción B es antagonistas homolaterales, busquen la opción que diga A y B son correctas. ¿Sí? No es que vaya a pasar, pero... Bien, cuando hablamos de movimientos rectangulares, hablamos de la mirada vertical y de la mirada horizontal. Cuando hablamos de mirada lateral derecha, pasa lo que les decía recién, hay contracción del recto lateral derecho y del recto medial izquierdo. La mirada lateral izquierda y lo mismo pero al revés. El recto lateral izquierdo y el recto medial derecho. Siempre recuerden, se va a contraer el recto lateral hacia el lado que va la mirada. Si voy hacia la derecha, se contrae el recto lateral derecho y del otro lado el medial. Para que los dos ojos miren en el mismo sentido, en la misma dirección. Si no, empezamos a tener las divergencias, los estrabismos y demás. La mirada vertical tiene que ver con la contracción de los rectos superiores y de los rectos inferiores. Miro hacia arriba por los dos rectos superiores y miro hacia abajo por acción de los dos rectos inferiores. ¿Sí?
tracciono de aquí, miro hacia arriba, tracciono de abajo, recto inferior, miro hacia abajo. ¿Qué es la convergencia de la mirada? Ustedes saben que los dos ojos van percibiendo imágenes y lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿por qué dice aquí sumo un ojo más un ojo? Porque cada ojo percibe una imagen que es parecida a su lado simétrico, o sea, es parecido a lo que percibe el otro ojo. Todo esto lo integra en nuestro sistema nervioso para que nosotros tengamos la visión de aquello que estamos mirando. Ahora, existe lo que se llama el punto remoto, ahora vamos a ver en un gráfico, que es lo que significa que es el límite de convergencia de los dos ojos. Cuando nosotros miramos en dirección a un objeto, cuando nosotros integramos la imagen que el ojo, o la imagen que percibe cada ojo, nosotros tenemos idea de distancia, tenemos idea de profundidad, ¿sí? O podemos ver en 3 dimensiones. Ustedes piensen en las personas que han perdido un ojo. Pierden toda la noción de distancia, pierden noción de profundidad. ¿Por qué? Porque les falta justamente la integración que hace ojo más ojo. Cuando yo recibo la mitad de la información, no puedo integrar todo eso en mi sistema nervioso central para tener esa imagen tridimensional que yo tengo de los objetos que estoy mirando. ¿Sí? El punto remoto, obviamente, es el punto más lejano. Y cuanto más lejano está, entonces vamos perdiendo esa sensación de relieve que nosotros tenemos, o esa sensación tridimensional que tenemos, y se nos hace más difícil precisar la distancia a la cual viene un objeto. ¿Sí? Todo esto es importante, como decíamos al comienzo, como una función de alerta, sobre todo cuando se acerca un objeto a gran velocidad. Yo les había puesto el ejemplo de una piedra. Puede ser el ejemplo que sea ustedes cuando van por la ruta y ven un vehículo. Cuanto más lejos está, menos posibilidades tenemos de calcular la distancia. Se nos va perdiendo, porque vamos perdiendo esa sensación de relieve y esa relación, digamos, entre el objeto y el fondo. O sea, las 3 dimensiones. Cuanto más cercano está el punto de convergencia, al ser más cercano, nos va dando otra vez esa sensación. Por supuesto que no tiene que ser tampoco tan cercano, porque si no, se nos va distorsionando y cruzamos la vista y tampoco vamos a ver con mucha claridad. Pero la idea es que nosotros tenemos una convergencia de mirada, ¿sí? Cuando tenemos el punto remoto, aquí nosotros tenemos los 2 globos oculares, y vemos que el eje de la mirada es paralelo. Sin embargo, nosotros necesitamos esta convergencia o este punto de convergencia para que los 2 ojos perciban, cada uno desde su lado, una imagen parecida a su lado simétrico. Todo lo cual en nuestro sistema nervioso y nos permite ver el objeto. ¿Sí? Entonces, ustedes imagínense cuando hay algún desequilibrio en los músculos, sobre todo en los rectos laterales, sea el recto lateral o sea el recto medial. Tenemos alguna disfunción muscular, es muy probable que no podamos tener esta convergencia de mirada o de sumar o de enfocar los ojos para obtener esta imagen parecida a su lado simétrico que nos permite integrar la imagen en nuestro sistema nervioso central y tener esa sensación de relieve y esa sensación o esa precisión o ese cálculo de distancia hacia el objeto.
Ustedes piensan que si nosotros perdemos la posibilidad de calcular la distancia o de prever la distancia, ¿no? Es difícil que podamos responder en consecuencia. Supongamos no la piedra. Ahí Capanchi pone el ejemplo de un jugador de tenis, donde uno tiene un objeto que viene a determinada velocidad y en determinada dirección, que requiere de nosotros una respuesta. Pero nosotros, para poder desplegar apropiada, una respuesta adecuada, para poder acomodarnos, porque tenemos que mover todo nuestro cuerpo, después mover el brazo y todo lo demás para devolver esa pelota, nosotros tenemos que tener esta noción de profundidad, esta noción de 3 dimensiones, para poder calcular a qué velocidad viene y qué tan cerca o qué tan lejos está de nosotros para mover nuestro brazo. Si yo no puedo hacer ese cálculo y me quedo lejos, voy a tirar el brazo y no le voy a dar. O si no tengo esa noción o no soy lo suficientemente rápido, la pelota me va a encimar y tampoco voy a poder responder adecuadamente. Pero no pensemos en la lentitud para responder, pensemos en todo caso que es lo que más nos importa en este momento en el sentido de la vista. Cuando yo pierdo la capacidad de calcular, y vuelvo a insistir, piensen en las personas que tienen un solo ojo. Si conocen a alguien, fíjense la complicación que tienen porque no pueden cancio, porque pierden ese sentido de profundidad, porque van perdiendo esta convergencia. Yo tengo un caso cercano. Mi mamá, por ejemplo, perdió un ojo por un... Bueno, no importa por qué. Y tiene problemas hasta para servirse agua en un vaso, porque no puede calcular la distancia entre la jarra, entre el chorro que va saliendo de la jarra y que va a caer adentro. Por eso es tan importante, no solo que las estructuras estén indemnes, en este caso la córnea y todo lo demás, sino por sobre todo también los músculos que trabajan con el ojo. Por eso yo les decía al principio, a veces nosotros nos perdemos la oportunidad de trabajar en esta rehabilitación. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene un problema visual por una alteración muscular, por un déficit, puede ser del nervio periférico o de lo que fue, ¿no? Hay ejercicios, y hay gente que se dedica a hacer eso, que pueden fortalecer, por ejemplo, el recto lateral, medial o lateral. Entonces, trabajando o reeducando esos músculos, podemos por ahí recuperar esas capacidades perdidas. Por eso es tan importante siempre el equilibrio y el funcionamiento adecuado de todos los grupos musculares. ¿Sí? Entonces, la convergencia siempre va a estar nerviosa. La acción muscular fundamentalmente del recto medial y del lateral. La alteración va a producir un estrabismo. O sea, cuando los ojos no pueden enfocarse porque uno va para un lado y el otro va para el otro. Ese estrabismo puede ser convergente si el estrabismo es hacia adentro, o puede ser divergente cuando un ojo va hacia afuera y el otro queda en la dirección adecuada, o cuando va hacia el lado contrario. Entonces, todo está regulado como siempre por el sistema nervioso y tiene que ver con la acción muscular del recto medial y del recto lateral. La disfunción de estos músculos, de los rectos medial y lateral, va a producir el estrabismo. Según cuál se altere, el estrabismo va a ser convergente o divergente. La causa puede ser neurológica o puede ser muscular. Generalmente la causa muscular tiene que ver con algún déficit de tipo neurológico, que no necesariamente es un déficit central. Pero bueno, sepan que son las dos causas que pueden alterar el funcionamiento de los rectos medial y lateral. ¿Qué pasa con la mirada oblicua? En posición de reposo, nosotros tenemos la mirada dirigida hacia el frente. ¿Sí? Entonces, el meridiano horizontal va a ser paralelo
al del horizonte. Si hay un descenso de la mirada, va a descender el meridiano, pero va a seguir permaneciendo paralelo al horizonte. Va a ser nuevo horizonte porque ya no va a estar aquí arriba, sino que va a estar aquí abajo, pero van a seguir siendo paralelos. Este meridiano del cual habíamos hablado al principio, ¿se acuerdan? Va a ser paralelo al horizonte cuando yo bajo la mirada. Ahora, ¿qué pasa cuando además de bajar la mirada desplazo hacia la derecha? Este meridiano horizontalidad. Y esto se inclina, este meridiano se va a inclinar hacia abajo y hacia la izquierda cuando yo miro hacia la derecha. Aquí estoy mirando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, el meridiano, este meridiano, va a perder su horizontalidad. Ya no va a estar horizontal en relación al horizonte, sino que va a descender hacia abajo y hacia la izquierda. Aquí está el esquema. Hacia abajo y hacia la izquierda. Eso va a desencadenar una rotación automática o una rotación conjunta sobre el eje longitudinal. Entonces, si yo bajo la mirada y la desplazo hacia la derecha, este meridiano, que era paralelo al horizonte, va a perder esa horizontalidad porque se va a inclinar hacia abajo y hacia. Entonces, el horizonte ya no es horizontal. Se ha alterado por este desplazamiento de la mirada hacia la derecha. O sea que el meridiano se ha inclinado hacia abajo y hacia la izquierda. Esto desencadena una rotación refleja en el oblicuo inferior que vuelve a desplazar el meridiano. Entonces, de aquí, lo vuelve a acomodar aquí, para que vuelva a permanecer horizontal. Entonces, esto nos permite mirar hacia abajo y hacia la derecha, pero manteniendo la horizontalidad del meridiano. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de rotaciones automáticas en otras partes del cuerpo? Automáticas o reflejas, que permitían la continuidad de ese movimiento que habíamos iniciado, porque nos iban permitiendo acomodar los segmentos o las superficies articulares para desarrollar ese movimiento. Aquí pasa algo parecido. Entonces, tenemos una rotación que está dada por la acción de llevar la mirada hacia abajo y hacia la derecha, pero hay una rotación refleja que nos va a permitir mantener siempre el meridiano dirigido hacia la horizontal. Acuérdense, estamos hablando de los músculos oblicuos. Acuérdense que hay una sinergia cruzada y un antagonismo homolateral entre los oblicuos superiores y los oblicuos inferiores. Entonces, esto se va a dar, estas correcciones se van a dar entre el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que tienen una sinergia cruzada, como decíamos hace un momento, por acción del sexto par y del tercer par. ¿Esto para qué nos tiene que servir? Para que si nosotros tenemos un paciente con alguna alteración en los pares craneales, sea por una afectación propia, por una parálisis facial o por algún otro proceso de orden central, como un accidente cerebrovascular, un traumatismo cráneoencefálico, etcétera, etcétera, nosotros ya podemos ir sospechando los pares que están involucrados
a partir de qué cosas el paciente no puede hacer, a partir de qué movimientos el paciente no puede realizar. Por eso el neurólogo, cuando hace un examen neurológico, va pidiendo todos los movimientos de los ojos. Mira para arriba, mira para abajo, mira para el costado, mira para abajo, abajo y adentro, abajo y afuera. ¿Sí? Entonces, uno viendo cómo se mueven los ojos, puede ver si están, primero si trabajan sinérgicamente. Es decir, si los dos se mueven hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado y hacia el otro cuando se tienen que mover, o si hay algún tipo de divergencia cuando estamos trabajando. Orientativo, lógicamente, del diagnóstico y por lo cual, por lo tanto, va a ser orientativo de la terapia que nosotros vamos a desarrollar después. Entonces, en este cuadrito sintetizamos cómo son las correcciones, o cuál es la corrección. Cuando tengo la mirada oblicua hacia arriba y hacia la derecha, trabajo con el oblicuo superior a la derecha y el oblicuo inferior a la izquierda. Cuando la mirada es oblicua hacia abajo y hacia la izquierda, va a ser al revés. Oblicuo superior izquierdo, oblicuo inferior derecho. Sáquenle una foto si quieren a esta diapositiva, para que después cuando repasen la sinergia cruzada y el antagonismo homolateral, se ubiquen y otra vez con la inserción de los músculos oblicuos, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, puedan recordar y entender claramente cómo se dan estos movimientos y cómo se van dando estas correcciones. Cómo una cincha va tirando en un sentido y la otra lo va regulando o lo va corrigiendo para que nosotros podamos distinguir la mirada oblicua hacia arriba y hacia la derecha, por ejemplo, o la mirada oblicua hacia abajo y hacia la izquierda, o en la dirección oblicua que ustedes quieran. Siempre hacia dónde miren va a depender cuál va a ser el músculo que va a trabajar y cuál va a ser la corrección que se va a producir en ese movimiento. Cuando hablamos de los músculos oblicuos y del nervio troclear, estamos hablando nosotros justamente de los músculos oblicuos. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que el oblicuo superior está inervado por el patético, que el oblicuo inferior está inervado por el nervio motor ocular común, que a su vez inerva todos los músculos del ojo menos el recto lateral. El recto lateral está inervado por el sexto par. Esto es lo que les decía recién. Dependiendo de cuál sea el nervio que esté afectado, vamos a tener alteraciones en los músculos y por lo tanto en la mirada. O al revés. Dependiendo del déficit que nosotros veamos en la mirada, vamos a poder inferir qué músculo es y eventualmente qué par, qué nervio está tocado. Por eso siempre es importante el repaso de los pares craneales, sobre todo de estos que inervan los movimientos en la cara, los movimientos de los ojos, porque si ustedes tienen una pauta clara y lo más precisa posible de cuál es la lesión, cuál es el diagnóstico, obviamente la terapia es más factible. O ustedes van a estar mejor orientados, mejor dicho, para tomar conductas terapéuticas, porque se van a abocar a lo que realmente necesitan y no van a ir a tientas trabajando por las dudas, sino que ustedes van a saber si tienen que trabajar, si el patético es el que está lesionado por el motivo que fuere. Entonces ustedes saben que van a tener un déficit en el oblicuo superior, entonces ya buscarán la manera de estimular para que a medida que ese nervio se vaya regenerando, si es que se regenera,
recuperando la función del oblicuo superior, que ya sabemos que lo necesitamos para la mirada oblicua. ¿Sí? ¿Entienden cuál es la relación entre los distintos músculos? ¿Por qué es importante esta sinergia cruzada en la oblicuidad? ¿Y por qué es importante conocer la inervación también de cada uno de los músculos de los que estamos hablando? Ustedes no se olviden que todos estos músculos, como todos los músculos de la cara, salvo el macetero, vuelvo a insistir, son músculos frágiles, son músculos chicos. Entonces pueden lesionarse con relativa facilidad. Incluso a partir de una maniobra que nosotros hagamos. Si nosotros estamos haciendo una rehabilitación de una parálisis facial y por ahí hacemos un reflejo de estiramiento muy violento, podemos lesionar las fibras del músculo que estemos trabajando. O bien, si nosotros, insisto con este ejemplo, el de la parálisis facial, si yo tengo un músculo que está hipotónico y necesito ir recuperándolo, no lo puedo someter a sesiones muy intensas. ¿Por qué? Porque se va a cansar rápido. Si de por sí es un músculo chico y encima lo tengo hipotónico o lo tengo alterado porque no está bien inervado, porque tiene una paresia, ¿no? Entonces, si yo lo hago trabajar intensamente, lógicamente lo voy a agotar más rápido y no voy a conseguir el objetivo. Es más, puedo llegar incluso a lesionarlo. ¿Estamos? Entonces son todos detalles que uno tiene que tener cuando trabaja con un paciente que tiene alguna lesión en los músculos de la cara o en los músculos de la visión. Por eso es tan importante, de vuelta, que los músculos funcionen bien, que haya armonía, que haya sinergia, que no haya prevalencia de un grupo muscular sobre el otro, porque en este caso, al igual que en todos los casos que nosotros venimos, vamos a tener alguna alteración en la función. Solo que en este caso, en lugar de impedirnos mover, por ejemplo, correctamente el codo o el hombro, nos va a impedir mover correctamente los ojos, y eso va a impedir que nosotros tengamos un sentido de la vista adecuado a todo lo que nosotros necesitamos. Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien. No, profe. Perfecto. Bueno, mañana es jueves. Mañana no vamos a tener clase porque tengo justo una reunión muy importante en el horario de la clase, así que nos vamos a encontrar el próximo miércoles. En principio, va a ser la clase de ATM, de articulación temporomandibular, y ahí seguramente ya vamos a tener alguna precisión de las clases presenciales que vamos a ir teniendo y eventualmente de las clases de repaso que les había mencionado la semana pasada. Así que sigan mandándome quienes se prenderían en clases presenciales para que las organicemos, y en caso de que tengamos que hacer alguna clase de repaso, qué temas les interesa a ustedes que repasemos para que lo hagamos en forma ordenada y no vayamos al bartoleo con cosas que vayan ocurriéndose así de manera espasmódica. Si ya vamos con un plan establecido, es más fácil repasar cosas que sean por ahí de más interés de ustedes para no redundar en aquello que por ahí tengan más claro o no tengan tanta necesidad de repasar. Así que bueno, nos estaríamos viendo el próximo miércoles a las 8 por esta vía, y cualquier novedad nos vamos a mantener en contacto. Así que no se olviden de dejar la asistencia y nos vemos la próxima, chicos. Que tengan buena semana. Muchas luego, gracias, profe. profe. Chao, profe. Que esté bien.